Colombianos, tremendo regalo le dan al clan Char. Señores, la Corte Suprema los llamará a dar explicaciones. Los próximos llamados serán el candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alex Char, el ex senador y patriarca de la familia, Fuad Char, la ex candidata a la Cámara, Lilibet Ginas, el testigo Héctor Amariz, conocido como el Oso Yogi, y estas son unas de las 20 personas que serán llamadas a dar explicaciones en la Corte Suprema de Justicia. Y es que se conoció que la Corte Suprema se alista para llamar a declaración jurada a por lo menos 20 personas que estarían relacionadas con el caso de compra de votos de Barranquilla, que se conoció con el escándalo de la Casa Blanca y en el que fue capturado la excongresista Aida Merlano y recientemente el ex senador Arturo Char y expresidente del Congreso, ¿no? La primera citación, que ya tiene fecha y hora, es la de Héctor Amariz, conocido como el Oso Yogi, un hombre de la entraña de la Casa Char que es conocido como el de las vueltas y quien está relacionado en escándalos de corrupción como el megatanque de Barranquilla y el saqueo de la AAA y la Casa Blanca. Fuentes de la Corte confirmaron que Amariz deberá presentarse a declaración jurada el próximo 3 de octubre a las 8 de la mañana y ahí deberá dar explicaciones sobre el testimonio entregado por Aida Merlano en el alto tribunal en el que se habla de que es él quien les ayudaba al entramado de corrupción. En entrevista con Cambio, Aida Merlano aseguró que fue Amariz quien le advirtió que Fuad Char sería capaz de hacerle daño si no se alejaba de su hijo Alejandro, hoy candidato a la alcaldía de Barranquilla. Además, la ex senadora dio detalles íntimos de la relación de Amariz y del exalcalde de Barranquilla. Él era el que manejaba todos los temas de corrupción de Alex, manejaba las empresas fachada, la entrega de coimas a políticos y contratistas y todos los temas financieros. Amariz es el primero de una lista de 20 personas que deberán dar explicaciones en la Corte Suprema de Justicia, en medio del proceso que llevan contra Arturo Char por el supuesto acuerdo delictivo para comprar votos en el Atlántico, en el que habrían intervenido un número plural de personas, entre ellos pues Arturo Char, Aida Merlano, y pues esto fue lo que informó la Corte Suprema. Por este episodio también será llamado a declaración jurada el patriarca de la familia y el senador Fuad Char, quien deberá explicar, entre otras cosas, si es cierto que amenazó a Merlano a través de Héctor Amariz sobre hacerle daño si no se alejaba de su hijo Alejandro. Los siguientes en ser llamados a declarar pues será el exalcalde y actual candidato a la alcaldía de Barranquilla, Alex Char, quien según Merlano, además de tener una relación sentimental con ella, fue quien financió su campaña al Congreso, en la que hubo el sofisticado mecanismo de compra de votos. Ella dice textualmente: yo entregué varios archivos en un solo compilado, documentales, registros fotográficos y videos que mostraban claramente la participación no solo de Arturo, sino especialmente de Alejandro Char, quien financió mi campaña y quien organizó todo ese disfraz para que terminara haciendo parte del entramado de corrupción. En este entramado político en el que se mezclaron alianzas entre partidos y compra de votos, Merlano se lanzó al Senado por el Partido Conservador sin fórmula a la Cámara en el Atlántico, pero apoyó por debajo de la mesa la candidatura de Cambio Radical de Lilibet Ginas, hermana del entonces diputado charista Adelberto Ginas. En un video de la denominada Casa Blanca quedó el registro de la candidata charista Ginas cuando visitó la sede política en la que se fraguó la compra de votos. Por eso la ex candidata y el diputado también deberán presentarse para dar explicaciones a la justicia. Por el escándalo de corrupción electoral también se escuchará al ex senador Laureano Acuña, más conocido como el Gato Volador, y que recuerden que el abogado Miguel Ángel del Río lo denunció por compra de votos. También señalado de ser el rey de la compra de votos en el Atlántico. El excongresista Acuña es investigado porque en la condena que le editó la Corte Suprema a Merlano se compulsaron copias para que se investigara a Arturo Char y a él y otras 16 personas. Complicada situación para este clan político. Pues vamos a ver las reacciones de las personas. Por ejemplo, aquí Cuestión Pública dice: el abogado Miguel Ángel del Río explicó que detrás de las finanzas de Arturo Char se encontraba su hermano Alex Char, quien era la pareja sentimental de Aida Merlano capturada por corrupción. Revive esta tremenda entrevista que hizo pues Cuestión Pública al abogado. Arturo apoyaba la candidatura de Lilibet y la de Aida, y Julio también, es decir, se mezclaron los dos paquetes. ¿Y quién estaba detrás financieramente de Arturo? Pues evidentemente Alejandro Char, que era la pareja sentimental de Aida Merlano en ese momento. Hecho este contexto, sí, unos días previos a las elecciones de Senado y Cámara, allanan la sede de Casa Blanca y capturan a Aida Merlano. Y la acusan entonces de corrupción al sufragante, concierto para delinquir y otras cosas. Y también le sembraron pruebas de armas, ¿no? Recuerden que hay un video donde ahí en el allanamiento pues intentan poner armas, señores, presuntamente.
Víctor Ovalle Díaz dice, la Corte Suprema de Justicia llama a rendir indagatoria a Alex Char, a su padre Fuad y a su novio Héctor Amariz y a su socia política Lili Bellinas. Poco a poco la justicia desmantela a la Cosa Nostra, ¿no? Otra persona dice, explosivo, Alex Char y Fuad Char serán llamados por la Corte Suprema de Justicia, pero los medios no hacen escándalo, eso sí, están calladitos, ¿no? Atención, la noticia del mes, tal y como lo advertimos, Alex Char y Fuad Char y otros miembros del clan son llamados a indagatoria por la compra de votos. No sería raro una medida de aseguramiento como con Arturo Char. Cambio Radical se hunde en su propia inmundicia. Otra persona dice, hoy la Corte Suprema citó como testigo en el caso de Arturo Char a Héctor Amariz, el oso yogi, compañero de parranda y mandadero favorito de Alex Char. En la Cosa Nostra está su historia y cómo una empresa de su propiedad aparece vinculada al desfalco de la AAA. Uy, tremendo esto, ¿no? El libro de esta periodista que no quiso publicar, pues, Editorial Planeta y que empieza a hablar sobre todo este entramado. Y colombianos, le destapan a Iván Duque tremendo escándalo con todo esto de la reconstrucción de Mocoa, no solo en San Andrés por el huracán, sino también en Mocoa. Pues el director de la unidad de riesgos denunció que engañaron a los damnificados y le mintieron al país. Y es que han pasado 6 años y 5 meses después de la avalancha y el director de la unidad de riesgos anunció la suspensión de 2 contratos de construcción y afirmó que el proyecto de Mocoa está desfinanciado. ¿Qué hicieron la plata? El proyecto Sauces 2, en el que se construirían 909 viviendas para los damnificados de la avalancha de Mocoa en abril del 2017, no tendría licencia. Se ejecutaba sobre un cuerpo de agua, poniendo en riesgo a la población. Además, ha tenido sobrecostos por más de 125.000 millones de pesos. La ineptitud de Iván Duque. Esto denunció el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, Olmedo López, el 14 de septiembre del 2023, 6 años y 5 meses después de la avalancha, que también anunció la suspensión de 2 contratos de construcción. Textualmente dijo el director de riesgos, queremos que el país se entere de lo encontrado en Mocoa en Sauces 2, los costos en los que incurrió el Estado cuando se pudieron haber entregado a tiempo las viviendas y así evitar la afectación emocional y la intranquilidad a la comunidad a la que no le han restablecido sus derechos. También dice, le mintieron al país porque le vendieron la idea a los damnificados de que podían construir sin licencia en un espacio que atraviesa una quebrada sin contemplar las obras de mitigación. De los 125.000 millones de sobrecostos, advirtió López, más de 30.000 millones se pagaron subsidios de arriendo a las familias que serían los beneficiados de las viviendas de Sauces 2. Dice él, en el proyecto de Mocoa no se entregaron viviendas, pero sí se pagaron. Las pérdidas reales superan los 30.000 millones de pesos. También señaló el director de la unidad de riesgos que el proyecto de recuperación de Mocoa se encuentra desfinanciado en 125.000 millones de pesos. Sobre el proyecto Sauces 2, López señaló que se está explorando la posibilidad de recuperación de las viviendas, lo cual depende de la capacidad estructural y del avance de estas. La entrega del megacolegio, la estructuración de un convenio con la alcaldía de Mocoa, pues hará iniciar la construcción de la plaza de mercado y las intervenciones en la Bocatoma. Y es que las advertencias sobre el proyecto se venían haciendo desde hace años. En marzo del 2022, la Contraloría General de la República envió una advertencia al entonces director de la Unidad de Riesgos, Eduardo José González, por los riesgos de pérdida de recursos públicos y o afectación negativa a los intereses públicos que acarrea esta situación. Esta advertencia hacía eco a una que se hizo en noviembre del 2021. Textualmente se decía, la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura, que coordina el seguimiento permanente que hace la Contraloría a dicho programa, solicitó al Contralor General aplicar la función de advertencia en este caso. El gran atraso que presentan los proyectos y o contratos está impactado severamente en la medida de la mitigación de los riesgos que todavía persisten sobre Mocoa y en la entrega adecuada y oportuna de los demás proyectos de beneficio social para la comunidad. Tremendo chicharrón que nos dejó Iván Duque, desfinanciado un proyecto, no le cumplió a los damnificados. Imagínense, deberían también ir a San Andrés a ver cómo va esta reconstrucción que con Duque cuando se fue. Casas de 700 millones cuando no costaban este valor, ¿no? Esto no se ha investigado a fondo porque tenemos al mejor fiscal que cubre la espalda de su amigo Duque, presuntamente. Y es que la congresista se refirió a esto.
Ojo, atención, este incumplimiento del gobierno Duque frente a la tragedia de Mocoa debería ser noticia nacional. Hoy en debate del Senado, el gobierno de Gustavo Petro, por medio del director de la unidad de riesgos, hacen una grave denuncia. Tras 6 años de la tragedia, 900 familias aún esperan sus viviendas y un megacolegio. ¿Por qué? El contratista comenzó sin licencias, construyó sobre cuerpos de agua y el proyecto se desfinanció. O sea, esa plática se perdió, señores. Exigimos a la Contraloría, a la Procuraduría y a la Fiscalía investigar y poner los ojos sobre esta denuncia. Colombia no puede seguir con elefantes blancos, no más atracos al Estado. Pero tenemos que esperar a que salga Margarita Cabello, a que salga el señor fiscal Barbosa para que realmente investiguen a fondo, porque esto se va a destapar un escándalo de corrupción en este Mocoa y en la reconstrucción, ¿no? Increíble cómo se roban la plata de los pobres y cómo, pues, reconstruyendo unas casas en un cuerpo de agua. Increíble. Vamos a escuchar aquí al director. Lo que encontramos en Mocoa, en Sauce 2, este es el proyecto de las 909 viviendas y el megacolegio. Aquí lo vemos. Así nos presentaron el proyecto hace 6 años. Qué bueno que esté la Contraloría, qué bueno que la Procuraduría también tome nota, atenta nota. Un proyecto sin licencia de construcción. 6 años mintiéndole al país de que iban a hacer viviendas en sauces sin licencia. Un proyecto construido sobre cuerpos de agua. ¿Cómo está el proyecto hoy? Este iba a ser el proyecto. El megacolegio, las unidades de sauces. Sauces 1, que está terminado, Sauces 2. Y Sauces 2 sobre la quebrada del Perro y sobre una posible quebrada que no se ha podido identificar, ni la Corporación Autónoma nos ha mostrado que realmente existe, que es la quebrada que ellos llaman La Vaca. Y a los entes de control sí les quiero contar que fueron 4 meses, 3 quizás, porque hace un mes el contrato 243-244 inició su trámite de cierre, porque es imposible avanzar con un contrato y con una interventoría y licencia de construcción, y que le ha costado al Estado colombiano vía arrendamientos 37.000 millones de pesos de arriendos a los 909 damnificados, ¿no? Familias damnificadas, que está desfinanciado en 125.000 millones, que demanda la intervención del cuerpo de aguas, que no estaba en el proyecto. O sea, vamos a Mocoa, una comunidad que una avenida torrencial les acabó sus vidas, y iban a hacer un proyecto de vivienda al lado de un cuerpo de aguas sin intervenir el cuerpo de aguas. Increíble lo que hace la plata, el dinero y la corrupción, ¿no? Aquí dicen los usuarios, Iván Duque le mintió a 909 familias damnificadas de Mocoa, les construyeron sus casas en un lote sin licencia y ahora corren el riesgo de demolición o de sufrir un nuevo desastre. Otros 72.000 billones que le robó al país y ahora este gobierno deberá invertir 195.000 millones de pesos. Increíble lo que hizo Duque. Logramos entonces entender que este proyecto, que tiene un costo de 195.000 millones de pesos adicionales a los 72.000, si vamos a trabajar en el ordenamiento del territorio alrededor del agua, si las comunidades las vamos a cuidar para la vida, para los damnificados no los podemos llevar a vivir en territorios expuestos a lo que un día vivieron. Y esa es la razón real que nosotros aquí abrimos las puertas a la Contraloría, a la Procuraduría, para que recojan la información necesaria a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres y pronto los entes de control puedan contarle e informarle al país. En lo que corresponde a la dirección, la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, contarle a la población, a las 909 familias damnificadas de Mocoa, que hemos encontrado una salida y una alternativa para construir sus 909 viviendas, y estamos explorando con técnicos de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres la posibilidad de no entrar en un proceso de demolición, sino de recuperación. Existen las dos opciones. Pronto le estaremos informando al país si lo que allí se hizo hay que demolerlo o se puede repotencializar. Vamos a ver las opiniones de otras personas. Dice aquí Celso, hasta la tragedia de Mocoa se la robaron toda en el gobierno de Duque, así como la de San Andrés, y vienen a dar lecciones al gobierno.
descarados son lo que son. Una infamia es todas las donaciones del exterior por más de 35.000 millones de pesos a los damnificados de Mocoa. No recibieron las casas que les prometieron. Gobierno de Duque. Otra persona dice, sobrecostos por más de 197.000 millones de pesos en la reconstrucción de Mocoa. Muy poco se ha hecho. Este es el mal más horrendo que tenemos, una corrupción invasiva sin control, señores. Tremendo lo que dicen los noticieros acá. Entonces habrá que esperar las investigaciones por parte de estos entes de control si realmente llegan al fondo de las cosas y por qué toda esta plata se ha perdido, señores. Esperemos que compartan este video, qué piensan de esta citación a Alejandro Char y a su padre, y realmente se va esclareciendo esto de la corrupción, señores. Colombianos, entonces díganos qué piensan de todo esto, ¿no? Primero de la citación de Alex Char, y el señor fue a Char a rendir, pues, declaración juramentada. Y al oso Yogi, ¿no? Compañero de parranda del señor Alex Char. ¿Confesará? ¿Se quedará callado? Esperaremos a ver. Y por otro lado, ¿qué piensan de este, pues, entramado irregularidades que encontraron en la reconstrucción de Mocoa? ¿Se acuerdan de San Andrés? Estas casas de muchos millones de pesos y que no costaban esto, pues ahí están un ejemplo. Cómo esa plática se va perdiendo, cómo incrementa los costos en proyectos que al principio valían poco y después tienen que hacerles adiciones y adiciones y adiciones. ¿Encontrarán los responsables? Vamos a verlo. Muy amables por escucharnos y nos vemos en un próximo video.